Hola, buen día. Soy Luis Daniel López García del Instituto Tecnológico del Estado de Oaxaca y les voy a mostrar unas prácticas realizadas en una tarjeta MIVA 2 para la materia de diseño digital con VHDL. Y estas son: empecemos con la práctica. La primera práctica es acerca de compuertas. Tenemos aquí el programa, que es este. Tenemos dos entradas A y B. Tenemos la salida Z, pero esta es de tipo vector de 5 a 0. Tenemos aquí nuestro programa. Como la salida es de tipo vector, tenemos Z5, Z4, Z3, Z2, Z1 y Z0. Y aquí cada una con su respectiva compuerta. Tenemos ya aquí esto y tenemos aquí la asignación de pines, la cual se hace en la tarjeta MIVA 2. Tenemos nuestra entrada A y B, la cual le pusimos que es L1 y N2 de los interruptores. Y las salidas Z5, Z4, Z3, Z2, Z1 y Z0. Tenemos el LED N1, el P2, R5, R8, R10 y N5. Y estos van a encender dependiendo de su compuerta. Ya tenemos el programa aquí. Y ya se confirmó que hace todo bien. Se hicieron las tres cosas, esto y esto. Tenemos ahora que ponerlo en nuestra tarjeta. La habíamos conectado aquí, la vamos a hacer hasta aquí, la vinculamos, abrimos el archivo, que es este, lo abrimos y se programa en la tarjeta FPGA. Se programó y con eso tenemos nuestro programa, que es este. De la tarjeta A tenemos aquí la tabla de verdad. Dice que va a encender cuando sus valores estén en 1, 1, 1. En este caso están en 0, 0, no enciende. 1, 0, no enciende. 0, 1, tampoco enciende. Hasta 1, 1. Y enciende. Ahora vamos con la OR. Sucede casi lo mismo. Si están en 0, 0, no prende. Pero si le ponemos 0, 1, enciende. Igual, si lo ponemos en 1, 0, enciende. Y si ponemos los dos valores en 1, también enciende. Y ahí está. Después tenemos la NAND, que es esta. Así que si las entradas son 0, la salida va a ser 1. Como podemos ver, aquí está. Igual, si subimos aquí 1, la salida va a ser en 0. Bajamos aquí, ponemos 0, 1, la salida va a ser 1. Pero si las dos están en 1, la salida va a ser 0. 0. Después de eso, tenemos la compuerta NOR, la cual nos dice lo contrario. Dice que si las salidas están en 0, 0, va a prender. Y aquí lo podemos ver, prendió. Pero si tiene 1, 0, no prende. 0, 1 tampoco prende. Ni cuando está en 1, 1 no prende. Solamente cuando está en 0, 0. Después tenemos la XOR, que dice que si están en 0, 0 las entradas, su salida va a ser 0. Perdón, es esta. 0, 0. Pero si está en 1, 0, la salida va a ser 1. Si está en 0, 1, la salida va a ser 1. Pero si están en 1, 1, tampoco va a ser 0. No prende. Y por último tenemos la compuerta XNOR, la cual nos dice que si las salidas están en 0, 0, va a prender. Si está en 1, 0, no prende. Si está en 0, 1, tampoco prende. Y si está en 1, sí prende. Y con eso nos damos cuenta de la función de las compuertas lógicas. Después de ese programa tenemos otro, que es este. La construcción when else.
Tenemos aquí el programa, el cual vamos a copiar tal cual como está. Nos dice que va a haber 3 entradas A, B, C y una salida F. Tenemos aquí el programa que se va a poner ahí en nuestro software para programar. Y tenemos la tabla de verdad y un diagrama. Aquí está la tabla de verdad con la que vamos a hacer el ejemplo. Entonces nos vamos aquí. Ya lo tengo hecho, así que lo abro. Que es el 1. Es este. Lo abrimos. Y tenemos aquí el programa. Lo mismo del programa que decía en la presentación. 3 entradas A, B, C. Una salida Z. Tenemos aquí el programa de Z, de la salida. Tenemos aquí igual donde asignamos nuestros pines. Entrada A, B, C, salida Z. Asignamos el interruptor 1, el 2 y el 3. Con L1, N2 y P5. Y nuestro LED P1. Entonces este ya está bien. Ya hicimos los 3 pasos y si está correcto. Ahora lo programamos en la tarjeta. Abrimos el archivo, que era el primero de este video 1. Seleccionamos tarjeta flash o FPGA y programamos. Se programó y ya encendió. Esto lo comprobamos con la tabla de verdad en la presentación. Dice que si las 3 entradas son 0, 0, la salida va a ser 1. Entonces aquí se puede ver que sí es 1. Si subimos aquí a 1, la salida es 0. Si subimos igual aquí a 1, la salida es 0. Si subimos estos dos, la salida va a ser 1. Si subimos solamente este, la salida es 0. Si subimos este, igual la salida va a ser 0. Pero si subimos este, la salida va a ser 1. Y si subimos también este, la salida va a ser 1. Y ya se ve. Y ese es el programa con la construcción when else. Ahora continuamos con el ejemplo número 2. También es lo mismo, when else. Tenemos igual nuestro programa, el cual vamos a copiar así como está. Tenemos 4 entradas A, B, C, D y una salida F. Tenemos igual aquí el programa, que es parecido al anterior, y nuestra tabla de verdad. Nos vamos al software, lo abrimos, ya lo tengo hecho. Este es el 2. Lo abrimos. Tenemos aquí el programa. Generamos esto también. Tenemos nuestras 3 entradas A, B, C, D. Tenemos nuestra salida F. Y tenemos aquí el programa. Cuando la salida va a ser F, cuando se cumpla todo eso. Tenemos nuestra asignación de pines, que es esto. A, B, C, D. Igual lo mismo, pusimos interruptor L1, N2, P5 y R7. Y nuestra salida F va a ser el LED R6. Entonces ya está correcto. Pues vamos a programarlo. Abrimos el archivo. En este caso es el 2. Es este. Seleccionamos y abrimos. Y lo programamos en el FPGA. Lo programamos. Se programó nuestra tarjeta y aquí está. Nos vamos a esto y comparamos. Dice que si las 4 entradas están en 0, la salida va a ser 1. Y aquí lo podemos confirmar. Que es 1. Si este se sube, la salida es 0. Si este se sube, la salida es 0 también. Si estos dos se suben, la salida va a ser 0. Si están en 0 y este se sube a 1, la salida es 0. Si este se sube, la salida va a ser 1. Y aquí se ve. Igual, bajamos este y subimos este, y la salida va a ser 1. Si subimos este, nuestra salida va a ser 0. Se ve. Si bajamos este, si subimos este, la salida es 0. Si subimos este, la salida es 0. Subimos este, la salida es 0. Subimos este, la salida es 0. Bajamos estos y subimos este, la salida es 0. Subimos este,
también la salida va a seguir siendo 0. Bajamos este, subimos este, la salida es 0, y cuando están aquí los 4 en 1, nuestra salida va a ser 1, y ahí se ve. Y así sería este programa. Ahora vamos con el ejemplo número 3, el cual es este. Tenemos ahora que se llama asignación de señales, el cual mediante ecuaciones booleanas. Tenemos el programa en el cual vamos a copiar. Para eso tenemos 6 entradas, A, B, C, D, F, y 3 salidas, X1, X2 y X3. Tenemos nuestro programa para la salida X1, la salida X2 y la salida X3. Nos vamos aquí, abrimos el programa, que es el 3. El 3 es este. Lo abrimos. Y es este. Igual lo mismo de la presentación. A, B, C, D, F, nuestras entradas, nuestras salidas X1, X2 y X3. Tenemos aquí el programa para la salida X1, para la X2 y para la X3. Simplemente es esto. Tenemos después la asignación de pines de A, B, C, D, E y F. En este caso la vamos a poner los interruptores desde el 1 hasta el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. L1, N2, P5, R7, P9 y N4. Y nuestros LEDs que van a ser las salidas, como X1, X2 y X3, en P2, P7 y N8. Ahora ya vemos que está bien nuestro programa y nos dirigimos a programarlo en la tarjeta. Vamos al archivo y es el video 3. Abrimos y lo programamos igual en FPGA y lo programamos y aquí está. En este caso, cuando nuestras 6 entradas están en 0, como se ve aquí en la presentación, 0, 0, solamente va a prender nuestro LED X1 y X2. Si subimos la entrada 1, se apaga el LED X1 y se mantiene nada más el X2, y el X3 tampoco enciende. Si subimos N2, se van a mantener los dos encendidos, pero sin prender el LED número 3. Entonces, si subimos no sucede nada. También si subimos la entrada 4, tampoco. Hasta que subimos la entrada 5. Es cuando podemos darnos cuenta que el LED número 2 se apaga y se enciende el número 3. Esto gracias al uso de ecuaciones booleanas. Igual cuando si encendemos el último, se apaga nuestro LED y se mantienen las dos entradas X1 y X2. Lo mismo sucede cuando podemos bajar estos. En este caso bajamos aquí y dejamos los otros encendidos y solo prende el LED verde en la entrada 2 y se apagó el X1. Si bajamos se vuelve a encender el LED 1. Si bajamos no sucede nada. Si bajamos tampoco sucede nada. Si bajamos tampoco sucede nada. Hasta que podemos hacer esto. Cuando tenemos en 1 la entrada BCD, va a encender únicamente nuestra salida X3. Y cuando le movemos a nuestra última entrada, F, podemos cambiar si queremos encender X2 o X3. Y ese sería el programa. Ahora nos vamos con el ejemplo número 4, el cual se llama igual asignación de señales. Igual se usan ecuaciones booleanas. Tenemos aquí el programa. Tenemos las 3 entradas A, B, C, la salida X, Y, Z. Tenemos aquí el programa cuando X va a prender, cuando se ocupan todas estas ecuaciones. También cuando sucede en Y, cuando va a encender, y cuando sucede en Z. Tenemos aquí la tabla de verdad y las ecuaciones. Por ejemplo, aquí cuando tenemos la ecuación de X, la ecuación de Z, de Y y la de Z.
Tenemos la tabla de verdad y ahora lo programamos. Abrimos el proyecto, el cual es el 4. Es este. Abrimos. Ese programa, y ese es el archivo de los pines. Generamos este igual. Tenemos aquí nuestro programa. Tenemos la entrada ABC y tenemos la salida XYZ. Aquí está nuestro programa, el cual copiamos de la presentación así como está, XYZ. Cuando sucede esto se va a encender X, cuando sucede esto se enciende Y, y cuando sucede esto se enciende Z. Para eso asignamos nuestros pines. En la entrada ABC pusimos L1, N2 y P5 los interruptores, y en las salidas X, Y, Z ponemos estos LEDs L2, R4 y R6. Ahora, ya que están bien esto, nos vamos a programar una tarjeta con el programa de Integra. Abrimos el archivo, el cual es el 4. Lo buscamos. Video 4 es este. Lo abrimos. Que está en FPGA y lo programamos. Ya lo programamos. Ahora nos podemos ir a esa tabla de verdad para comprobar. Aquí está. Dice que si las entradas son 0, nuestra salida va a ser en X1 y en Z1, y que se ve el LED encendido y el LED encendido, XZ, X, Y, Z, A, B y C. Dice que si están en 0, 0, enciende el LED X y Z. Sí. Si subimos aquí en C, solamente va a encender el LED X y el Y, el primero y el segundo. Ahí está. Si bajamos aquí y subimos aquí, solo va a encender el LED Z. Aquí está. Si subimos aquí, B y C, va a encender el LED XZ. Aquí está. Si bajamos estos y subimos este nada más, no va a encender ninguno. Si subimos este LED, esta entrada, perdón, va a encender nuestro LED Y, el del medio. Aquí está. Si bajamos esto y subimos esta, va a encender otra vez de nuevo nuestro LED del medio, el Y nada más. Y aquí está. Y dice que si todas las entradas están en 1, solo va a encender el X. Y aquí está. Y este es nuestro cuarto ejemplo. Ahora nos vamos con el quinto, que es este. Uso de la construcción con with select when. Tenemos esto. Tenemos aquí nuestra entrada de tipo vector de 1 a 0 y la salida C. Tenemos aquí el programa, el cual la salida va a ser C. Tenemos el programa aquí, que es este. Cuando va a salir la salida, tenemos igual la tabla de verdad. Y ahora lo programamos. Ejemplo número 5. Lo abrimos. Es este. Abrimos. Lo abrimos. Es este. Y lo de los pines. Hacemos esto. Tenemos aquí nuestro programa. Como estaba en la presentación, dice que nuestra entrada A va a ser tipo vector de 1 a 0 y una salida C. Tenemos el programa de la salida C, que es todo esto. Cuando se cumple esto, tenemos igual nuestra asignación de pines, que es algo sencillo, pero ahora como ese tipo vector vamos a asignarlo así. Tenemos que nuestra entrada A1 va a ser L1 y la entrada 0 va a N2 y la salida C va a ser el LED R5. Entonces ya está bien nuestro programa con las tres. Nos vamos a programarlo aquí. Abrimos el que es el 5. Es este, que sea en el FPGA. Y ahora lo vamos a programar. Tenemos entonces aquí ya nuestro programa.
nos vamos a la esta. Solamente aquí tenemos dos entradas, A1 y A0. Dice que si A1 y A0 están 0, la salida va a ser 1, y aquí se ve, enciende. Pero si dice que la entrada A0 está en 1, se va a apagar, y aquí se ve, se apaga. Si la entrada A1 está en 1, la salida va a ser 1 igual, y aquí se ve. Y si las dos están en 1, la salida va a ser 1. Y ese solamente está apagado cuando la entrada es 0, 1, aquí. Y en los demás funciona como 1, 1. Después tenemos el ejemplo número 6, que es este. Igual, usando la construcción with select when, que es esta. En este caso tenemos una entrada X, la cual es de tipo vector de 3 a 0. Tenemos nuestra salida F. Entonces tenemos aquí el programa, que empieza desde acá hasta acá. Y nuestra tabla de verdad, que es toda esta, para las salidas, cuando X3, X2, X1 y X0 toman el valor. Entonces nos programamos aquí, nos vamos acá, abrimos el proyecto, es video 6, es este, lo abrimos, generamos el programa, que esté bien. Y aquí tenemos nuestro programa, igual lo del video, lo de la presentación. Tenemos nuestra entrada X, la cual es de tipo vector, es de 3 a 0, y la salida F. Tenemos aquí el programa, para F cuando tenga estos valores va a ser la salida, dependiendo de estos valores. Tenemos aquí que ya se realizó nuestras 3 y revisamos los pines. La entrada, como es de tipo vector, va a ser X3, X2, X1 y X0, la cual le pusimos L1, N2, P5 y R7, y nuestra única salida en F va a ser el LED número P13. Programamos ahora, abrimos el programa, que es el número 6, es este, lo abrimos, ahí está, seleccionamos el FPGA y lo programamos. ¿De verdad? Vamos a la tabla. Dice que si las entradas van a estar en 0, 0, la salida va a estar en 0 también. Pero cuando subimos X0, nuestra salida va a ser 1. Y aquí se ve 1. Después también nos dice que si está en 0, 0, 1, 0, la salida va a ser 1. Y ahí se ve. También si está en 0, 0, 1, 1, la salida va a ser 1. Y ahí está. También si está en 0, 1, 0, 0, la salida va a ser 0. Aquí. Si está en 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, la salida va a ser 1. Aquí está. Después tenemos que si la salida está en 0, 11, 0, nuestra entrada, perdón, 0, 11, 0, la salida va a ser 0. Luego si tenemos la entrada 0, 1, 1, 1, nuestra salida va a ser 1. Aquí está. Luego cuando están en 0, 0 y tenemos nuestra entrada nada más en 1, aquí dice que también va a ser 0. Después tenemos que 1, 0, 0, 1 va a ser 0. Tenemos también que 1, 0, 11 va a ser 1. Y aquí está. Bajamos estos, subimos aquí en 11, 0, 0 y es 0. Y si subimos este va a ser 11, 0, 1, va a prender. Aquí está. Bajamos este y subimos esos 3, va a ser la salida 0. 0. Y si subimos la salida también va a ser 0. Y ese sería nuestro programa. Ahora vamos con el 7. Tenemos esto, un poco de información acerca de las condiciones de las construcciones. Tenemos el ejemplo número 7, que es la construcción if then
else. Tenemos aquí nuestro programa, cuál es un comparador. Tenemos aquí el programa, que es esto. Dice que tenemos dos entradas A y B, las cuales son de tipo vector de 1 a 0. Tenemos nuestra salida C y con el programa lo empezamos. En este caso va a haber un proceso que se llama compara. El proceso va a ser entre A y B. Entonces empezamos con el programa, la cual se hace con una condición if, y al final termina el proceso, que es este, y termina todo. Vamos aquí a programarlo. Abrimos el proyecto. Es el video 7. Lo abrimos. Hacemos que esté bien. Tenemos aquí el programa. Igual lo mismo. La entrada A y B de tipo vector de 1 a 0 y la salida C nada más. Tenemos aquí nuestro programa, el cual es con una condición if y usando también then y else, el cual hará que se cumpla todo esto. Tenemos esto. Después tenemos los pines. Tenemos que como la entrada de tipo vector, entonces sería de 1 a 0 y 1 a 0. A1 0, A0, A1 y B0. Tenemos que le pusimos nosotros como la entrada L1, N2, P5 y R7. Y nuestra salida que va a ser el LED número que tiene que está asignado como N5. Está bien. Y ahora lo programamos. Abrimos el programa, que en este caso es el 7. El 7 es este. Abrimos, que está en FPGA, y lo programamos aquí. ¿Ya se programó? Aquí está. Y aquí están nuestras entradas A0, A1, A0, B0, B1 y B0. Y nuestra salida C. En este caso, cuando los 4 están en 0, 0, nuestra salida es 1. Si nosotros activamos A1, nuestra salida va a ser 0. Si activamos A1 y A0, también sucede lo mismo, nada, porque compara este y este. Y después, si subimos este, va a encender. Pero para eso necesitamos bajar este para que encienda. Ahí está. Porque compara A1 y B1. Se enciende. Si subimos este, enciende. Eso es lo mismo que cuando están todas en 0. Pero si vemos solo estos, no enciende. Si subimos este y este, enciende. Bajamos este, subimos este y este, enciende. Porque compara. Y solo es esto. Ahora nos vamos con el ejemplo número 8. Igual lo mismo, pero era comas. If, then, else, if, then y else. Tenemos aquí nuestro programa, el cual dice que va a ser la entrada A y B de tipo vector de 3 a 0 y 3 salidas, X, Y, Z. También lo mismo, se va a hacer un proceso entre A y B. Se empieza con el programa haciendo la condición con if, después se cumple con then, a continuación sigue lo de else if, después otra vez then y al final else. Cuando ya se acaba nuestras salidas, ya ponemos que se acaba el programa, se termina la condición y luego el proceso y ya se termina todo. Ahora lo vemos aquí. Abrimos el proyecto, que es el 8, es este. Lo abrimos. Hacemos que esté bien. Este es nuestro programa. Tenemos entrada AB de tipo vector de 3 a 0, de 3 a 0, y nuestra salida X, Y, Z. Tenemos aquí el programa, igual lo mismo que de la presentación, de que inicia con process. Después tenemos empieza el programa con begin. Tenemos if, luego then, y aquí es cuando se cumplen si X va a ser 1, los demás deben de ser 0. Igual aquí, si Y es 1, X y Z deben ser 0, y si Z es 1,
los demás deben de ser 0. Y aquí se acaba nuestro programa. Aquí es donde asignamos los pines. Tenemos A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1, B0 y nuestras salidas X, Y, Z. Esos, lo que hicimos aquí fue asignar nuestros interruptores L1, N2, P5, R7, P9, N1, N6 y M8. Y nuestras salidas van a ser LEDs, que es R6, P13 y M5. Aquí ya está correcto todo. Ahora vamos aquí al abrimos el programa, que es el 8. 8 es lo abrimos, que está en FPGA, y ahora lo programamos. Aquí está, se programó. Tenemos aquí esto, nuestras entradas a este tipo vector, que sería esta A3, A2, A1 y B3, B2, B1. Si activamos A3, podemos ver que se enciende este LED, esta salida, que en este caso sería Z. Si lo bajamos, bueno, si están apagados, solo la entrada va a estar, el LED va a estar encendido como X, ya que los tres están iguales. Entonces esto nos dice que X se va a activar. Pero si A es mayor que B, se activa Y. Y si A es menor que B, se activa Z. Entonces aquí se activa Z. Aquí igual se activa Z. Y se activa Z. ¿Por qué? Porque vamos activando aquí y este está en 0. Entonces 1 y 0 son diferentes. A es mayor que 0. A es mayor que B. 1 es mayor que 0. Aquí. Y ahora lo hacemos al revés. Se activaría Z. Aquí se ve. Bueno, en este caso se activó Y, pero aquí debería activarse Z nada más, así. Z. Entonces aquí activa LED 1, activa Y, aquí activa nada más X, Y, Z. Y no activa nada. Y lo mismo cuando están todos encendidos, solo está activado Y. A3 hasta acá y otro. Entonces aquí está. Y este es el programa. Solo es comparar dos. Si A es igual a B, si A es igual a B, se activa X. Si A es mayor que B, activa Y. Y si B es mayor que A, activa Z. Aquí. Y eso sería todo. Después tenemos el ejemplo número 9, que es igual les dice que es la construcción if then else. Tenemos aquí el programa. También dos entradas A y B de tipo vector de 1 a 0, la salida Z igual de tipo vector de 1 a 0. También es un proceso entre A y B. Aquí se empieza con el programa, que es el cual se usa if, then, else if y then. Después tenemos, por ejemplo, aquí las ecuaciones booleanas que se ocupan. Una comparación: si A es igual a B, entonces la salida Z va a ser igual a 1, 1. Igual si A es menor que B, entonces la salida Z va a ser igual a 0, 1. Y si A es mayor que B, la salida Z es igual a 1, 0. Tenemos aquí la tabla de verdad, que nos va a ayudar ahorita cuando se programa. Ahora nos vamos a abrir el otro archivo, que es el 9. Es lo abrimos. Veamos que se genere esto bien. Ejemplo número 9 es
tenemos las entradas A y B de tipo vector de 1, 0, 1, 0. La salida Z igual de tipo vector de 1 a 0. Tenemos aquí el programa. El proceso entre A y B. Después empieza a programar una condición si lo de que venía en el archivo, que si A y es igual a B, entonces Z va a ser igual a esto. Igual aquí una comparación entre A menor que B y Z igual aquí la otra comparación de A igual A mayor que B. Aquí asignamos los pines. Como son de tipo vector, se asignan A1, A0, B1, B0, Z1 y Z0. Tenemos aquí nuestras 4 entradas. L1, N2, P5, R7 serán los interruptores. Después tenemos nuestras salidas, que son estos dos LEDs, Z1 y Z0 con R4 y R5. Aquí vemos que ya está bien nuestro programa. Entonces nos vamos al programa de Integra. Abrimos el archivo. Es el video 9. Lo abrimos. Es seleccionamos el FPGA y lo programamos. Se programó. Tenemos aquí con la tabla de verdad que podemos ver esto. Dice que si nuestras entradas son 0, 0, nuestra salida va a ser 1 y 1, que en este caso es Z1 y Z0. Entonces 0, 0, 0, nuestra salida es Z1. Si activamos B0, nuestra salida solamente va a ser en Z0. Aquí está. Si activamos B1, nuestra salida igual va a ser solamente en Z0. Aquí está. Y si activamos B1 y B2, nuestra salida sigue siendo nada más Z0. Aquí está, Z0. Si bajamos esto y subimos A0, nuestra salida Z1 se va a activar, que sería el LED verde. Y aquí está. Después de eso tenemos que si activamos A0 y B0, nuestra salida va a estar en los dos. Aquí está. Se encienden los dos. Después de eso tenemos que si tenemos aquí 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, enciende los dos. Si bajamos este y subimos solamente va a encender Z0, que es este. Y si subimos este también, 0, 1, 1, también va a encender solamente el Z0. Y aquí está. Si bajamos estos y subimos solamente va a encender Z1, el LED verde. Ahí está. Si subimos también va a seguir estando el verde. Si bajamos y subimos van a estar los dos. Aquí está. Si subimos solamente va a estar el Z0. Ahí está. Si bajamos estos y subimos estos dos, nuestra salida va a estar nada más el verde. Si subimos aquí, igual va a ser nuestra salida verde. Si bajamos y subimos va a seguir igual. Y si subimos nuestra salida va a ser igual de los dos. Y aquí está, igual como cuando están en 0, 0. 1, 1, encienden los dos, 0, 0. Encienden los dos. Y aquí. Enciende o enciende aquí. Enciende Y en 1, 1 encienden los dos. Y ese es el ejemplo número 9. El ejemplo número 10 es uno más sencillo, donde nada más va a haber dos entradas, las cuales las vamos a llamar enable y entrada. Tenemos nuestra salida. Tenemos aquí el programa, la cual igual es un proceso entre enable y entrada, las dos entradas, y empieza aquí el programa. Entonces dice que igual es con if y then else. Dice que si la entrada de enable es igual a 0, entonces la salida va a ser igual a z. E igual si no es esto, else, la salida va a ser igual que la entrada. Tenemos aquí esto. Entonces esto se va a nuestro programa. Abrimos el proyecto. No, abrimos el proyecto. En este caso el 10. Video 10, abrimos.
tenemos este. Y aquí lo que estaba ya lo pusimos aquí. La entrada enable, entrada. Y nuestra salida va a ser out. Nuestra out va a ser salida. Tenemos aquí el proceso entre enable y entrada, nuestras dos entradas. Igual lo del la presentación, que si el enable es igual a 0, la salida va a ser igual a z. Y si no, la salida va a ser igual que la entrada. Es esto. Tenemos la asignación de pines. Aquí está. Tenemos nuestra entrada enable y entrada y nuestra salida, que se llama salida. Tenemos el interruptor L1 y N2 y nuestro LED L2. Aquí está bien nuestro programa. Ahora nos vamos a Integra. Abrimos el programa, que es el 10. Es lo abrimos. Nos fijamos que está en FPGA y lo programamos. Y ahí está. En este caso solo tenemos dos entradas y una salida. Tenemos una entrada enable y la entrada. Si enable está en 1, no va a haber salida. Aquí en el programa, bueno, aquí lo habíamos puesto igual. ¿Qué es esto? Esto es lo mismo que está en la presentación. ¿Qué es esto? Y solo va a haber una salida Z cuando esté enable y entrada iguales. Si nada más está la entrada en 1, no va a encender. Si también está en enable nada más 1, no va a encender hasta que las dos entradas estén en 1 y nuestra salida va a ser 1. Y eso es todo. Tenemos ahora el ejemplo número 11, que es un multiplexor de 4 a 1. Tenemos aquí 4 entradas de tipo vector de 1 a 0, A, B, C, D. También tenemos otra entrada S, la cual igual va a ser de tipo vector, y una salida Z, también es de tipo vector de 1 a 0. Entonces aquí utilizamos with select. Entonces aquí nuestra entrada S se va a ocupar al inicio. Después de eso tenemos nuestra salida Z, que se va a activar cuando suceda esto. Y aquí por ejemplo tenemos un diagrama que muestra lo que va a pasar. Ahora lo programamos acá. Video 11. Que está en... es lo abrimos. Tenemos aquí el programa. Tenemos nuestras entradas, todas estas, la cual es A, B, C, D de tipo vector de 1 a 0, y también la entrada S, que es de 1 a 0, la que se va a utilizar en with. Tenemos la salida Z también, que es de tipo vector de 1 a 0, y tenemos aquí nuestro programa, el cual dijimos que se utiliza con with select. Entonces tenemos que Z va a ser igual a A cuando se cumple esto, B cuando se cumple esto, C cuando se cumple esto y D cuando se cumplan otros. Tenemos aquí la asignación de pines. Empezamos con A1, A0, B1, B0, C1, C0, D1, D0, S1, S0, Z1 y Z0. Entonces todos estos van a ser nuestras entradas.
L1, N2, P5, R7, P9, N4, N6 y M8, que serán los interruptores en el FPGA. Y tenemos estos dos, que estos los vamos a ocupar estos los vamos a presionar para que funcionen. Y nuestra salida Z, que van a ser el LED R8 y R10. Después tenemos, ya vimos que está correcto todo. Lo ponemos ahora en el programa de Integra. Abrimos el archivo, que es el video 11. Lo abrimos y ahora lo programamos. Y aquí ya, como podemos ver, ya se programó. En este caso tenemos todos en 0, contando también los estos. Tenemos en la primera parte A1, A0, B1, B0, C1, C0, D1 y D0. Si activamos A1, podemos ver que se enciende este LED, el cual nosotros lo asignamos como es R8, que es nuestra salida Z1. Entonces cuando activamos A1 se activa el LED. Si activamos A0 se activa el LED de la salida Z0. Si activamos aquí B1 no se activa ninguno. Si activamos B0 tampoco se activa ninguno. Si activamos C1 tampoco se activa, C0 tampoco, D1 tampoco y C1 tampoco. Aquí tampoco con este ni con este. Entonces aquí podemos encender y se encienden los dos. Si encendemos estos no sucede nada, a menos que pongamos aquí y seleccionamos aquí, por ejemplo. En este caso tenemos B1 y B0. Y si activamos H4, el cual hemos asignado como S0, es cuando solamente enciende, porque con la salida Z1 no, con Z0 sí. Bajamos estos, subimos esto y no sucede nada. Pero si le activamos Z1, encienden los dos. Si le activamos Z0, no enciende. Bajamos, subimos D1 y C0. Si presionamos Z1 no enciende y Z0 tampoco. Y también si podríamos probar L1, N2. Si presionamos Z1 se apagan. Y con Z0 sucede lo mismo. Y ese es solamente el programa. Y ahora tenemos el ejemplo número 12, que es ejemplo de un multiplexor de 4 a 1 de 2 bits. Tenemos aquí el programa, que es 4 entradas A, B, C, D de tipo vector de 1 a 0, también otra entrada S de 1 a 0 y una salida Z de 1 a 0. Tenemos aquí el programa de Z1, que es el cual se va a hacer cuando se cumplan todas estas ecuaciones booleanas, y también en la entrada salida 0, Z0, cuando se cumplen estas ecuaciones booleanas. Tenemos ahora el programa aquí, es lo mismo que hasta ya lo pusimos acá. Tenemos nuestras 4 entradas de tipo vector de 1 a 0, A, B, C, D, otra entrada S, la cual es muy importante, igual de tipo vector de 1 a 0, y una salida Z de tipo vector de 1 a 0 también, la cual va a servirnos de aquí, Z1, se va a activar cuando salga todo esto, y Z2, que es esto, Z0, perdón. Tenemos los pines, igual forma los asignamos, L1, N2, P5, R7, P9, N4, N6, M8, dependiendo de A1, A0, B1, B0, C1, C0
D1, D0. También nuestra entrada importante S1 y S0 con en este caso con J4 y H4, y nuestra salida Z1 con P2 y nuestra salida Z0 con M6. Entonces nuestro programa está bien. Y ahora vamos aquí, abrimos el es el 12, 11, 12, es este. Abrimos, seleccionamos FPGA y ahora lo que vamos a hacer es programarlo en la tarjeta Amiga 2 y lo programamos. Ahí está, tenemos aquí nuestro programa. La entrada A1 y enciende, A0 y enciende nuestra otra LED, B1 no enciende nada, C1 tampoco, B0 tampoco, C1 tampoco, C0 tampoco, D1 tampoco y D0. Entonces, si activamos estos dos y seleccionamos la salida S1, podemos ver que hace que se apague. Y seleccionamos Z0, S0, también vemos que se apagan, pueden parpadear al presionarlo. Apagamos aquí, si apretamos aquí y aquí, podemos ver que S1 no hace nada y S0 sí. Con S0, cuando B1 y B0 están encendidos. Ahora con C1 y C0, si presionamos S1 encienden, con S0 no encienden. Ahora D1 y D0, presionamos S1 no y S0 tampoco. Y podemos hacer la muestra con 1. Sucede lo mismo, si activamos A1 y S1 se apaga, parpadea. En este caso también sucede lo mismo, y en este caso vemos que no. Podría activarse nada más con 1, con S0. De B1 con S0 enciende, B0 enciende con S0, C1 con S1 y con S0 nada. Es C0 con S1 enciende, S0, S1, C0, S1 y con C0 y S0 nada. D1 y S1 nada y con S0 tampoco. D0 tampoco con el 1. Y esa es la práctica número 12 de multiplexor. Ahora nos vamos con la 13, que es esta, es una fácil. Tenemos aquí, se llama medio sumador, sobre sumadores. Tenemos dos entradas A y B, dos salidas, suma y count. Entonces tenemos aquí nada más esto, que si suma va a ser menor o igual. Esto es la comparación entre A y B con una compuerta XOR, y el count igual con una compuerta AND, A y B. Tenemos aquí su diagrama y la tabla de verdad, y pues aquí puede ser las ecuaciones booleanas. Nos vamos ahora para programarlo. Seleccionamos el video 13, lo abrimos, es abrimos, se abrió. Tenemos aquí el programa, que era eso, dos entradas A y B, dos salidas, count y suma. Tenemos aquí el programa, que si suma compara con A y B con una compuerta XOR, y count con A y una compuerta AND, A y B. Tenemos los pines, asignamos las interruptores L1 y N2 como A y B, y los LED de suma como L2 y el count con P2.
Ahora lo programamos en Integra para la tarjeta. Es la práctica 13. La buscamos. Aquí está. Aquí. Lo abrimos. Programamos. Y ahora lo programamos. Aquí está. Entonces nos decían que aquí teníamos su tabla de verdad. Cuando están en 0,0, las salidas van a ser 0,0. Pero si activamos el 1, la salida va a ser en 1. Si bajamos este, la salida va a ser 1. Y si subimos este y este, la salida va a ser 1. En count. Entonces A y B en 0,0. Suma y count van a estar en 0,0. Si subimos B, va a ser 0,1. Entonces se va a activar suma con 1,0. Aquí se activa suma. Si bajamos y subimos solamente A, sucede lo mismo, solo se activa suma. Aquí está. Pero si tenemos A y B con unos, solo se activa con y suma no. Aquí está. Y ese es el ejemplo número 13. Ahora el ejemplo número 14 es un sumador completo, que es este. Podemos encontrar aquí un diagrama, es como el anterior. Las entradas son A, B y sin. Las salidas son suma y count. Tenemos aquí igual otro diagrama donde se puede ver. Igual aquí el de las compuertas. Podemos empezar a explicarlo desde aquí, desde el pequeño diagrama, el cual nos hace su tabla de verdad de A, B, sin y las salidas. Tenemos aquí las ecuaciones booleanas, que son todas estas. Después podemos hacer aquí igual un gráfico con compuertas lógicas y al final pues quedaría así. Ahora lo programamos, que es tenemos aquí el programa. Ese es el programa. Tenemos nuestras tres entradas A, B, sin, CIN, y nuestras dos salidas suma y count, y es lo mismo que casi la anterior. Tenemos la salida suma cuando sucede todo esto entre A y B y sin con una compuerta XOR, y nuestra salida count con una compuerta AND, haciendo en medio otra compuerta OR, comparando igual con una XOR, y al final con una AND con la otra entrada de sin. Entonces lo programamos. Abrimos el proyecto. Es el 14. Es este. Lo abrimos. Abrimos también el de los pines. Activamos esto. Y aquí tenemos el programa. Lo mismo que de la presentación. Tenemos tres entradas A, B, C, IN. Tenemos dos salidas. En este caso esta es IN. Aquí. Tenemos dos salidas suma y count. Tenemos aquí el programa. Cuando se ocurre esto y cuando ocurre esto. De suma cuando se activa y cuando se activa el count. Después tenemos nuestra asignación de pines, que es esto. Tenemos las tres entradas A, B, C, IN como L1, N2 y P5, y nuestras salidas en los LEDs suma y count como R9 y R10. Ya vemos que está todo bien y ahora lo programamos. En este caso es el 14. Abrimos el archivo. Tenemos el 14, que es este. Lo abrimos en el FPGA y programamos. Y nos va a dar que tenemos aquí esta parte. Tenemos aquí la tabla de verdad. Dice que si las tres entradas A, B, C, IN están en 0, no se va a encender ningún LED, todos van a estar en 0, 0. Pero si activamos el CIN, se activa la suma.
sería en este caso este. Si bajamos este y subimos B, sucede lo mismo. Si activamos B y C, se activa el count. Aquí está. Si bajamos este y este y subimos este, se activa la suma. Y si activamos A y C, se activa el count. Sería en este caso este. Aquí está. Si bajamos este y este, subimos este y este, se activa el count. Y si subimos los tres, se activan los dos. Suma y count. Y así podemos ver el funcionamiento de este sumador completo. Después tenemos el ejemplo 15, que es un sumador en paralelo de 4 bits. En este caso tenemos dos entradas A y B, las cuales son de tipo vector de 3 a 0. Tenemos S también, que es salida de tipo vector de 3 a 0, y count también solamente así. Tenemos entonces aquí el programa al que vamos a ponerlo ahí, que es todo esto, gracias a ecuaciones booleanas. Es todo esto. Es todo esto. Entonces lo ponemos aquí. Ya, aquí tenemos un diagrama igual que nos ayuda a darnos cuenta cuál podría ser su salida. S0, S1, S2, el count. Todo esto dice que es un sumador en paralelo, entonces trae lo del anterior, los bits. Entonces lo abrimos, es el 15. Abrimos el proyecto, es el 15. El 15 es este. Abrimos el 15, lo abrimos. Aquí está. Abrimos los pines también. Generamos esto, sale. Tenemos aquí el programa. Lo mismo que ahí. Teníamos que dos entradas A y B de tipo vector de 3 a 0, 3 a 0, una salida S de tipo vector de 3 a 0 y una salida nada más como count. Aquí agregamos otra cosa que se llama signal C, otra parte del programa, donde como podemos ver aquí en la presentación, también le pusimos esto para declarar señales. Es igual, es de tipo vector de 2 a 0. Y aquí tenemos el programa. Tenemos para la salida S0, para el que asignamos apenas aquí como señal C0, la salida 1, también la señal C1, S2 y C2, C3, y nuestra única salida, nada más que no es tipo vector, la de count. Todas estas con ecuaciones booleanas y con compuertas, como en este caso con un XOR, una AND, XOR, AND, XOR, AND, igual aquí XOR, OR, XOR, también hay AND y XOR, OR. Tenemos aquí la asignación de pines. En este caso tenemos hasta esta parte, que son nuestras entradas de A y B de tipo vector, de 3 a 0, de A3 a A0 y de B3 a B0. Asignamos L1, N2, P5, R7, P9, N4, N6, M8. Después de eso tenemos aquí nuestra señal, igual es de tipo vector, la cual le pusimos no, perdón, esta es la salida que asignamos aquí en el programa. Out, la salida. También asignamos los LEDs para S3, S2, S1, S0 con P2, P7, N8 y P13. Y nuestra otra salida, que nada más es así, sin tipo vector, es count, la asignamos como M6. Entonces ya está bien nuestro programa. Ahora lo programamos acá. Abrimos el archivo, es el 15.
es el 15, es este. Lo abrimos. Que esté en el FPGA, nos fijamos. Y ahora lo programamos. Así. Tenemos entonces aquí esto. Sumador. Ocupamos todas estas. De aquí. Sacan las 8 entradas. A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1 y B0. Entonces, si activamos A3, podemos notar que tenemos aquí que se activa este LED. Si bajamos este, se activa este LED. Si subimos A2, A1, se activa este. A0, se activa este. Si subimos B3, se activa este. B2, B1 y B0. Si subimos los dos, podemos ver que se encienden dos. En este caso es este y este. Si subimos otro, se encendería así. Si subimos otro, se enciende otro LED. Si subimos otro, se apaga ese y enciende este. Subimos aquí, se apagan esos dos, se encienden este. Entonces, de nuevo, tenemos que, si encendemos A1, se enciende nuestra salida S3. A3, S3. A2, S2. A2. A ver. A3, se enciende S3. A2, S2. A1, S1. Y A0, S0. Y sucede lo mismo acá del otro lado. Ahí está. Si encendemos los 4 LEDs, esos se pueden encender si ponemos a uno todas nuestras entradas. Por ejemplo aquí se enciende. Y si nosotros quisiéramos encender alguno de B, es cuando se le agrega el count y se apagaría del otro lado. Con este apagaríamos S3, apagaríamos S3 y S2, apagaríamos S3, S2, S1 y con eso se apagarían todos. Y solamente sería el count. Y ese sería el sumador paralelo de 4 bits. Ahora vamos con el ejemplo número 16. ¿Qué es este? Es algo corto. Sumador en paralelo igual de 4 bits. Pero para este caso solo vamos a hacer una operación. Y aquí es donde al programa le vamos a agregar estas librerías para que funcione. Son estas dos. Después tenemos el programa, el cual dice que tenemos dos entradas A y B que son de tipo vector de 3 a 0. Tenemos una salida que se llama suma de 3 a 0. Y tenemos aquí el programa que solo es corto, nada más es esto. Que suma va a ser menor o igual a A más B y ya. Entonces se pone en el programa. Es el 16. Es este. Lo abrimos. Es este. Tenemos ahí lo de la presentación. Dos entradas A y B de tipo vector de 3 a 0 y una salida llamada suma de tipo vector igual de 3 a 0. Tenemos aquí el programa que solo es esto, suma menor o igual que A más B. Y tenemos la asignación de pines. Tenemos todos estos como entradas A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1 y B0. Los asignamos L1, N2, P5, R7, P9, N4, N6 y M8, que son los 8 interruptores que trae el FPGA. Después tenemos las salidas que es suma 3, suma 2, suma 1, suma 0, que le asignamos a los LEDs R5, R9, R3 y M4. Después de eso tenemos
que ya se completaron los 3 y tenemos que ponerlos en nuestro programa. Abrimos el archivo que es el video 16, lo abrimos y ahora lo programamos. Entonces ya está programado en el FPGA. Tenemos aquí nuestro programa, en el cual usamos los 8 interruptores. Entonces aquí en la primera parte, si activamos A1, A3, podemos ver que enciende S3. Si activamos A2, enciende S2. Si activamos A1, enciende S1. Si activamos A0, enciende S0. Suma 0. E igual sucede del mismo lado. B3 enciende aquí, B2, B1 y S0. Si subimos los dos, podemos dar cuenta que se enciende S3 y suma 3 y suma 4. Si activamos aquí y aquí, podemos darnos cuenta que A3, A2, A1, A0 enciende a las 4 salidas, se suma. Y de la misma forma, si nosotros encendemos B3, B2, B1 y B0, sucede lo mismo que acá. Se encienden los 4 LEDs en nuestras 4 salidas. Y si queremos encender aquí, por ejemplo A3 y A1, se encienden nuestras 2 salidas, que en este caso es S3 y S1. Entonces podemos darnos a reflexionar que si encendemos aquí, lo mismo que pongamos aquí va a salir acá. Por ejemplo, S1 suma 1 igual a A1. Y si ponemos aquí de este lado el B0, se enciende A3. Suma 3. Suma 1, perdón. Y así. Y ese es un ejemplo de un sumador en paralelo de 4 bits. Y ahora vamos con el 17. Tenemos aquí que es un decodificador de binario a decimal. Tenemos aquí nuestras entradas. En este caso solo es X, pero es de tipo vector de 3 a 0. Y tenemos 10 salidas de A a la J. A, B, C, D, F, G, H y J. Tenemos aquí el programa. Igual va a haber un proceso donde se ocupa la X y que está el programa. Es esto y esto. Igual usando la estructura de if, then, else if. Y es todo esto. Es cuando, por ejemplo, cuando están en 0 nos va a activar A se va a apagar, B se va a apagar cuando está aquí, X cuando está aquí, C va a estar en 0. Y miren, ahora la programamos. Bueno, aquí ya tenemos el archivo, que es este. Lo abrimos. 17. Activamos esto. Tenemos aquí el programa. Nuestra única entrada, tipo vector de 3 a 0, X3, X2, X1 y X0. Nuestras salidas, 10 salidas, A, B, C, D, F, G, H y J. Y tenemos aquí el programa. También un proceso. Tenemos el programa de cuando A menor a eso. Y en esta parte tenemos el programa. Tenemos aquí que A cuando es menor e igual que 1, todo esto. Tenemos igual aquí nuestro programa, bueno, a la continuación tenemos esto, que si X es igual a esto, entonces A se va a apagar. E igual cuando sucede aquí, cuando está en 001, B se va a apagar. También esto, cuando está en
0010, 0011, 0100, 0101 y 011, 0111 y 1000. Y ya después de esto se apagan. Entonces solo es esto. Tenemos aquí la asignación de pines. Tenemos aquí nuestras entradas, que son estas de X de tipo vector: X3, X2, X1, X0, P5, R7, P9, N4 de las entradas, y nuestras salidas: N1, N4, R4, P7, R9, P13, M4, M6, M11, M5 y N9. Tenemos nuestros LED A, B, C, D, F, G, H, I, J, son 10. Ocupamos solamente 8 y en uno lo volvemos a ocupar, pero con otro color. Y ahora está bien nuestro programa. Ahora lo hacemos aquí. Abrimos el archivo, en este caso el 17, es este, 17. Seleccionamos FPGA y ahora que es así lo programamos. Y vemos que se programó. Entonces, según nuestro programa, aquí está. Tenemos 000, los 4 en ceros. Entonces nos dice que A va a estar apagado. Entonces podemos ver que A sí está apagado. Dice que si están esos 3 en 0 y 1, B se va a apagar. ¿Vemos? No, A 0010. No, perdón, es aquí. Asignamos los pines, aquí está. P5, R7, empezando de aquí, estos 4. Entonces, si estos 4 están en 00, A está abajo, en 0. Si subimos 1, se apaga B. Ahora sí, subimos este, se apaga C. Ahí está. Subimos este. No, subimos este y este, se apaga D. Aquí bajamos este y subimos este, se apaga E. Si apagamos, subimos este y apagamos este, subimos este, perdón, se apaga F. Podemos ver 01, 01, aquí está, 01, 01, 01, es este, 01, 01, y se apaga F. A, B, C, D, E, F. Y ahora queremos apagar G con 011, 011. En este caso, por ejemplo aquí, el LED se ve de otro color, ya que se está ocupando en los dos. Se está ocupando el color verde y el color azul para encender las salidas IJ, por ejemplo, IJ. Entonces se ve de un color distinto porque se está ocupando para los dos. Pero cuando queremos apagar G, que es 011, 011, 0, se apagaría G. Entonces eso nos hace que nada más esté prendido el LED I. Entonces se pone de color azul. Ahí está, podemos ver que se pone de color azul, ya que el verde está apagado, entonces ya no se pone del color como azulito. Aquí lo podemos notar. Ahí está prendido el verde y el azul. Y aquí solamente se apaga el verde, así que se prende el azul, porque se están utilizando los mismos LEDs. Ya después, si queremos apagar H, tendríamos que encender esos tres. H es este. A, B, C, D, F, G. Perdón. A, B, C, D, E, F, G, H. Ese es H. Entonces 03011, H se apaga y se prende, y nada más queda prendido J. Y si encendemos aquí, están en 111, los 4 en 1. Esto nos dice que, bueno, en este caso se apagaría nada más este. Pero para que se apague I, lo que tendríamos que hacer sería ponerle 1000. Aquí, por ejemplo. Ya se ha apagado I. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque es A, B, C, D, E, F, G, H, todos en verde. Y como apagamos I correspondía a este, I, J. Y estaba con verde y azul.
entonces debería estar así. Pero como apagamos I, ya no hay color azul, entonces se pone solamente de color verde. Y ya si queremos encender algún otro, por ejemplo, después del 8, por ejemplo 9, le correspondería este, el J. J ya no tendría el color azul, entonces nada más correspondería al B. Y ya. Después tenemos el programa. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de cómo funciona. En esta parte tenemos aquí del ejemplo número 17, del 18, perdón. Este es un decodificador de BCD a 7 segmentos. Podemos ver cómo funciona. Tenemos aquí esto es toda la verdad. Tenemos aquí un gráfico del display. Y tenemos aquí el programa. Tenemos que es de uso con una construcción case. Tenemos una entrada A, tipo vector de 3 a 0, A3, A2, A1 y A0. Tenemos una salida D, la cual es el tipo vector de 6 a 0. Entonces tenemos D6, D5, D4, D3, D2 y D1 y D0. Empezamos con el programa, el cual va a tener un proceso llamado A. De ahí empezamos con el programa Begin, case A. Entonces aquí se empieza con el programa. ¿Qué es esto? Entonces se va a mostrar en la tarjeta. Cuando están los 4 en ceros, las salidas D, se va a mostrar esto. Ahora lo vamos acá. Abrimos el archivo. Lo abrimos. Es abrimos. Checamos que esté bien aquí. Cerramos. Y tenemos aquí el programa. Es Tenemos aquí nuestra entrada A de tipo vector de 3 a 0. Y nuestra salida D de tipo vector de 6 a 0. Tenemos aquí lo de la presentación en el proceso A, el cual empieza con case. Entonces tenemos cuando sucede esto, se ejecuta lo siguiente. Igual aquí. Es un decodificador para que se vea en el display de 0 a 9. Aquí está. Entonces tenemos aquí esto. Tenemos en pines asignados nuestras 6 entradas: A3, A2, A1 y A0, que es L1, N2, P5 y R7. Y nuestras 8 salidas, 7 salidas, perdón. D6, D5, D4, D3, D2, D1 y D0. Con K13, esos son los pines que le asignamos, pero dependiendo del display, porque es lo que vamos a encender. Entonces tenemos K13, L15, M15, P15, P14, K15 y L14. Entonces ya está nuestro programa. Ahora lo ponemos en la tarjeta. Abrimos el archivo, que es el 18. 18 es lo abrimos. También que es en FPGA. Y después de eso, ahora lo vamos a programar. Entonces lo programamos. Y aquí está. Y como se puede ver, tenemos aquí la tabla de la verdad, de verdad. Tenemos las entradas A3, A2, A3, A2, A1 y A0. Dice que cuando están en 0 solamente está activado en el display. No está activado, perdón, G. En este caso, como se ve aquí en la imagen, G no está activado. G tiene 1, entonces no está activado, y los demás sí. Igual aquí sucede con 1. Se muestra en el display y dice que esos están desactivados y solo está activado D5 y D4. D5 y D4, que en este caso es B y C. Aquí está, D5 y D4. No, perdón. Ajá, D5 y D4. Y pues igual aquí cuando activamos el 2,
tenemos que se desactiva, perdón, D4 y D1. Entonces se activa C y F, que es F y C. Se activan este y este. Tenemos ahora 3. Así que cuando está en 3 se desactiva D2 y D1, que es E y F, que sería F y E, este y este. Tenemos ahora 4. Pongamos aquí 4 y dice que 4 desactiva A, desactiva D y E. A, D y E. Se activa arriba, abajo y acá. Y el 5 dice que desactiva solamente a B y a E. A B y E. B y E. Tenemos el 5. Cuando activamos el 6 nos dice que solamente se desactiva de 5, que es la B. Entonces sería este. Cuando activamos 7 es este y nos dice que se desactiva D, E y F. D, E y F. Esos tres para que forme el 7. Y cuando activamos el 8 dice que solamente que todos están encendidos en el 8. ¿Sí? Y cuando activamos el 9 solamente se activa el E. Aquí está. Y con este podemos representarlo aquí en nuestro display, los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ya a partir de otro número pues ya no, se apaga, porque solo se ha permitido hasta eso. Y ese sería el decodificador. Continuamos con la práctica número 19, la cual es un codificador de decimal ABCD. Tenemos aquí el programa, el cual nos dice que tenemos una entrada A, la cual es de tipo vector, de 9 a 0, y tenemos una salida D, la cual también es de tipo vector, de 3 a 0. Y aquí empezamos con nuestro programa. Va a haber un proceso al cual lo vamos a llamar A, y empezamos con el programa, donde ocupamos la estructura if, then, else if. Aquí en el programa al inicio tenemos una condición para A, la cual esta nos va a dar el valor en nuestra FPGA. Dependiendo de la entrada obtendremos nuestra salida. Eso lo hicimos en este programa, en este software. Y aquí está el programa. Aquí, como se ve, en la primera parte tenemos las entradas A, que es de tipo vector de 9 a 0, D, que es de tipo vector igual de 3 a 0, nuestro proceso llamado A, y nuestro programa, el cual pues ocupa la estructura if, then y else if. Tenemos primero esta parte, después tenemos esto. Dependiendo de esto, si se cumple esto, van a ser nuestros valores de salida, los cuales van a ser con los LEDs. Tenemos aquí esto, de 0 a 9, y después de esto tenemos la asignación de pines, que es esto, donde nosotros a las entradas le asignamos el interruptor dependiendo de la entrada. De aquí, por ejemplo, de A9, A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1 y A0. Dependiendo de su interruptor ya se lo asignamos. Después de eso tenemos igual las salidas de 3, de 2, de 1 y de 0, que serán nuestros LEDs según su color que pusimos aquí. Ya que hicimos este programa y está correcto en los tres aspectos, lo que nos queda es implementarlo en el FPGA. Ese lo vinculamos, abrimos el archivo
que en este caso es el 19, ya lo tengo. Lo abrimos y lo ponemos que se programa en el FPGA. Y ahora ya que tenemos el archivo, lo que hacemos es programar. Y ya se programó nuestro FPGA. Entonces, según el programa, el código nos dice que si todos los valores están en 0, nuestras entradas, ocupamos estos y estos y estos, pues no va a haber ningún valor de salida. 0, 0 en los LEDs. Es este y este. 0, 0. Entonces, si ponemos el segundo valor en 1, se prendería un LED, que sería el rojo. Y ese que tenemos en la presentación es 0001. Si presionamos el siguiente valor, este nos daría el valor de 0010. Y aquí está, 0010. Si le damos al siguiente valor, este nos dará el valor de 0011. Y aquí está, 0011. Si le damos al siguiente, este nos dará 0100. 0100. 0100. Si le damos al siguiente, este nos daría 0101. 0101. Un 5. Si le damos al siguiente valor, este nos daría un 6. 011 0. 011 0. Si le damos al siguiente, este nos daría un 7. 0111. Un 7. Si le damos al siguiente valor, este nos daría un 8. 1000. Y si le damos al siguiente valor, este nos daría un 9. 10019. Y si nosotros le queremos dar algún otro valor después de este, pues el resultado sería que prendería todos los LEDs. Y nos daría el valor de 1111. Y este es el programa. Y sería todo.